Buenas. Hace cosa aproximadamente de 4 años llegaba más o menos cercano a estas fechas el videojuego que tengo entre mis manos, Psychonauts 2. Una entrega que quizá pues casi nadie esperaba. De hecho es un videojuego que nació precisamente desde la humildad de que muchos usuarios pagaron literalmente al estudio de desarrollo para que pudiera haber una secuela de esta licencia, una licencia que nace a principios de siglo y que de hecho pues siempre se quedó como muy olvidada, es decir, era un videojuego para un público muy pequeñito, pero sin embargo a ese público le entusiasmó la idea. Y esta desarrolladora particularmente nunca ha sido muy amiga de realizar secuelas, realmente siempre le gusta traernos ideas nuevas, siempre nos gusta ver esas ideas locas que acaban teniendo en un momento dado, pero claro, quizá es una compañía de otra época, igual que los videojuegos que realiza, porque los videojuegos que trae esta gente son como muy especiales, son videojuegos muy diferentes, que aportan, pues como he dicho antes, una serie de experiencias que no se rigen por los cánones habituales, sino que se rigen un poco por la idea que se le ocurra en un momento determinado. Y ¿sabéis lo mejor? Que les suele salir muy bien, que suelen traernos ideas muy poderosas y con personajes muy potentes. Psychonauts 2 precisamente puede ser uno de los mejores videojuegos desde que comenzó esta nueva generación de videoconsolas, aunque bueno, es un título que se lanza a camino de las dos, pero en este caso, digamos que del año 2020 a esta parte, es un título muy especial, es un título que prácticamente todo el que lo juega denota precisamente esa esencia, donde no todo son plataformas, donde no todo simplemente son locuras a nivel visual, es algo muy distinto. Os soy completamente honesto. Cada vez que veo este videojuego delante mía, simplemente me queda hacer esto. ¡Mua! ¡Qué pedazo de obra maestra! Pues la gente que hizo este videojuego hoy nos trae el título que estáis viendo en pantalla, Keeper. La nueva entrega está hoy disponible para Xbox y PC. Un título que, al igual que todas sus obras anteriores, es muy difícil de describir. Honestamente, gracias a Xbox España he estado unos días jugando este videojuego, me lo he podido completar, me lo he podido pasar. Hay gente que en privado me preguntaba qué me estaba pareciendo y realmente, más allá de decir que el videojuego me estaba gustando mucho, no sabía muy bien explicarle en qué consistía, porque sí, sabemos todos que manejas a un faro que anda, que va acompañado de un pájaro, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Os paso una serie de imágenes para ver si podéis sacar alguna conclusión porque es una cosa muy única. Como habéis podido observar, es un videojuego que a nivel artístico, visual, destaca mucho, sobre todo por el rollo conceptual que se marca, ¿no? Es un videojuego como que tiene escenarios muy coloridos, tiene escenarios con mucho detalle, ves incluso un mogollón de personajes diminutos, porque al fin y al cabo tú eres un faro grande, ¿no? Y puedes contemplar cómo a tu alrededor se mueven pájaros, se mueven otra serie de seres que no voy a describir por aquí para que, digamos, los contempléis por vosotros mismos, pero la cuestión es esa, que claramente aquí podemos observar que es un videojuego que a nivel contemplativo te va a ofrecer una experiencia muy bonita. Ahora, la pregunta que más de uno se está haciendo, ¿realmente qué es lo que haces en el videojuego? Porque en las imágenes y vídeos que nos han mostrado durante los últimos meses, que han sido muy pocos, todo se ha dicho,
realmente no le quedará claro a mucha gente qué es lo que se va a encontrar. Simplemente va a ser andar para adelante y ya está, contemplar un poco tu alrededor. Esa es, repito, una parte de la experiencia, simplemente por cómo está conceptuado el videojuego. Pero más allá de eso, es el clásico título donde vas a tener muchas mecánicas diferenciadas conforme avanzas. No es que sea un videojuego muy largo, es un título que a mí más o menos he podido calcular que me ha durado unas 7 horas, 7 u 8 horas para pasarme simplemente la campaña, ¿vale? Luego tenéis algunos coleccionables, ocultos y demás, y el tiempo que tardes en tirarte alguna que otra fotografía. A lo mejor se te va a 10 horas, pero eso ya, repito, es yéndote al máximo, completándolo todo y deteniéndote muchísimo en determinados lugares. En sí no es un videojuego difícil de completar, os lo voy a avisando, es un videojuego digamos de corte lineal. Casi siempre vas a tener claro el camino que vas a recorrer, casi siempre vas a tener claro cuál es la dirección a la que tienes que avanzar, y si no, pues el videojuego, no te preocupes, que mediante efectos visuales te lo va a dejar todavía más evidente si es necesario. Pero el punto es ese, es como los clásicos videojuegos que te puede lanzar la desarrolladora independiente de turno, donde tienes, digamos, momentos a nivel, vamos a decir, de juego, que son como muy alternativos. Hay momentos donde con el faro tienes que apuntar hacia determinados lugares para que estos generen una reacción en el entorno, que por ejemplo te aparezca un escalón donde no había nada, que se te abre un puente, o que por ejemplo se te abre una puerta, o incluso que cambie la hora del día. Pero eso, como digo, va alternando según el escenario en el que te encuentres, porque luego, más adelante, no siempre vas a ser un faro, digamos un faro tradicional que anda. Luego vas a llegar a ser incluso otras cosas, pero no voy a desvelar eso simplemente por una mera cuestión de que quiero que os sorprendáis como me pude sorprender yo. Simplemente digo que las mecánicas no son estáticas, firmes o únicas, sino que son mecánicas que van evolucionando conforme también va avanzando todo. Digamos, lo que es la parte de juego activa más importante de este título es concretamente el puzzle, el enigma, la resolución de diferentes acertijos, y por supuesto ellos son los que te van a permitir seguir progresando en tu camino. Estos acertijos generalmente residen en que tú, por ejemplo, te encuentras a un personaje al cual le faltan mismamente 3 piezas para estar completo. Entonces, pues verás que hay una serie de caminos que generalmente son muy cortitos, no son un mundo especialmente amplio, por así decirlo, son todos caminos básicamente lineales que te van a llevar a diferentes lugares, y a través de ellos podrás ir abriendo diferentes puertas, podrás ir resolviendo diferentes enigmas hasta que completes las piezas de turno y se las puedas entregar. Una vez haces eso, pues sigues tu camino para adelante y punto. Eso es la experiencia general que tiene el videojuego. A veces son personajes estáticos y otras veces tendrás que desplazarte por, digamos, dimensiones un poco más amplias dentro del videojuego. Quiero que sepáis que los escenarios, como he dicho antes, no son especialmente grandes. Hay algunas zonas cuando avanzas hacia la mitad del videojuego que son un poco más amplias y que se conectan un poquito más entre ellas, pero que en general no te vas a perder en este videojuego. Está todo construido de una manera que en todo momento sepas perfectamente lo que tienes que hacer. No es un videojuego de mecánicas complicadas, simplemente que es un videojuego que las va variando y que por supuesto cada vez te va a enfrentar a retos un poco más diferenciados. Pero en cuanto a términos de dificultad, no tiene dificultad prácticamente, que a lo mejor en un momento dado tienes que repetir ciertas cosas, sí, pero son caminos muy cortos, son recorridos muy sencillos. Incluso lo que es la parte del puzzle, el enigma, la resolución de diferentes elementos, realmente no es tan difícil. Realmente el videojuego está construido para que sea una experiencia en la que tengas que pensar, pero que a la vez sea también cómoda para cualquier usuario que vaya a afrontarlo, con lo cual es un videojuego jugable para todo el mundo. En cuanto a la duración, pues a ver, hay mucha gente que se preocupaba precisamente cuando escuchó o leyó que este videojuego podría durar en torno a las 7, 8 o 10 horas a lo máximo, ¿vale? Y eso lo relacionó precisamente con que el videojuego les podría decepcionar o gustar menos de lo que pensaba. Mirad, eso siempre he dicho que es una tontería. La duración de un videojuego es cuánto lo aproveches, y luego
cuánto lo optimices y por supuesto cuánto valga luego la experiencia. Así es como se valoran las cosas, viendo el contexto global. Hay títulos como por ejemplo Resident Evil 2 Remake que te duran muy poco. Son videojuegos de 4, 5 horas, quizás 7 si te haces las dos vueltas. No son videojuegos especialmente más largos que este siquiera. De hecho son más cortos si lo mires en perspectiva. Pero ¿qué es lo que tienen esos videojuegos? Que son divertidos, que las horas se aprovechan muy bien y que de hecho te dan ganas de volver a jugarlo una y otra vez. Quizá no es lo que sucede con este título. ¿Por qué? Porque es una experiencia como muy única. Es una experiencia que de vez en cuando seguramente quieras volver a disfrutar y sobre todo mostrarle a alguna que otra persona puede ser también, pero la cuestión es que al ser una experiencia lenta y contemplativa, a la par que también tiene unos puzzles que son efectivamente interesantes pero no tan complicados como para retenerte mucho tiempo, hace lo suficiente el videojuego para que nunca llegue el punto en el que juegues en encefalograma plano, para que nunca, digamos, estés en piloto automático, para que siempre sigas atento a la pantalla, sigas atento a los acontecimientos y a disfrutar de la aventura que te están planteando, viendo en cada momento nuevos personajes, nuevos elementos, incluso, ¿por qué no?, sacándote alguna sonrisa, porque es un videojuego con los típicos personajes simpáticos que te aparecen en pantalla. Hay determinados momentos que son como muy entrañables. Me recuerda pues eso a las clásicas películas de animación en las que se utilizaban marionetas y otra serie de elementos que hacían mucha gracia. Pero el punto es ese, que yo creo que es un videojuego que dura lo que tiene que durar, para que no se te haga pesado, para que no se te haga demasiado denso. Y de hecho, creo que si el videojuego hubiera metido 3 o 4 horas más adicionales a lo que yo he disfrutado, el videojuego empeoraría, porque al final necesitarías imprimir otro ritmo al videojuego. La parte final de este título, por ejemplo, tiene mucha acción, ¿vale? Tiene mucha acción en el sentido de que vas a toda mecha, no vas con el faro andando, no, vas a toda mecha. Os digo que cuando llegues al tramo final del videojuego vais a pensar que os habéis fumado un porro o que os han echado algo en la bebida, porque no es ni medio normal lo que sucede. Pero aún y así es parte de la esencia, es parte del encanto de que el videojuego vaya cada vez ganando más fuerza, que el videojuego cada vez vaya cogiendo más ritmo, hasta que llega un punto en el que dice ya tiene que acabar. Y creo que el ritmo del videojuego está muy bien planteado. Los puzzles no crecen en cuanto a dificultad, pero sí que es cierto que el ambiente se va volviendo más oscuro dentro de este título. Pues sí, porque el videojuego no todo es sonrisas y estar mirando a tu alrededor escenarios bonitos. También hay escenarios lúgubres, también hay escenarios terroríficos en cierto sentido, también hay escenarios que te sobrecogen. Y de hecho, durante todo el videojuego te harás una pregunta: ¿qué es lo que ha pasado en este mundo? ¿Qué es lo que ha sucedido en este entorno? Y todo ello se basa en pura narrativa ambiental. No es un videojuego que te vaya a explicar la gran cosa, no te explica realmente nada de manera directa, simple y llanamente sucede, ya está. Tú asimila que estás en un mundo de fantasía donde se nos presenta un panorama quizá apocalíptico. Algo ha sucedido en el mundo porque tú ves entornos que claramente en algún momento fueron habitados. Ves diferentes elementos que claramente en algún momento estuvieron vivos. Pero algo ha sucedido y a partir de ahí simplemente contempla, disfruta, vive la experiencia y sigue adelante en tu aventura. En ese sentido también cabe decir que la experiencia general ha tenido un rendimiento muy positivo. El videojuego quizá en algún momento, sobre todo en escenas cinemáticas, he visto que ha tenido algo de resentimiento, repito, sobre todo en la fluidez, pero es sobre todo eso, en alguna cinemática que pega como algún pequeño rascón, aunque entiendo que esto posiblemente muchos ni lo contempléis ni lo veáis nunca, porque seguramente de lanzamiento hay algún pequeño parche de correcciones, pero bueno, simplemente lo dejo aquí como pequeño apunte. Por lo demás, siendo un videojuego sencillo y lento, pues no vais a tener problemas de rendimiento a nivel general. Y esto la verdad que se agradece, porque esa parte contemplativa de la que he hablado y por supuesto también de la experiencia global acompañada de una banda sonora preciosa, muy bonita, que en todo momento pues te pone las melodías necesarias para que vivas la situación, incluso cuando no suena, cuando llegan esos momentos de silencio y tensión donde empiezas a ver que algo está cambiando o que estás adentrándote en un lugar un tanto más oscuro, como he comentado antes. Como veis, es un videojuego complicado de analizar y muy difícil incluso de explicar sin tener que hacer ninguna revelación sobre lo que sucede en unos momentos determinados.
Sobre este análisis, ¿con qué os habéis quedado? Seguramente con que hay una parte contemplativa muy fuerte, con que es un videojuego donde tú progresas hacia adelante, vas viendo diferentes entornos y escenarios en los cuales vas a querer sacar 1001 capturas de fotos, y es completamente lícito, el videojuego se ve precioso, hasta ese apartado es increíble. Pero luego hay otra parte que es la exploración. No es muy grande, ya que los escenarios no te saturan a contenido, no son escenarios altamente amplios y son relativamente sencillos de avanzar y recorrer, pero sí que hay algún camino oculto, sí que hay alguna cueva secreta que necesitas de activarla, por ejemplo, haciendo fuerza con la luz del faro apuntando a determinados sitios, y cosas un poco de ese estilo. Y luego está la parte del puzzle y el enigma, que como he comentado, no es esencialmente complicado, es bastante amigable. Y claro, eso suma un conjunto de cosas que como tal es difícil de analizar si no te cuento luego que tú, por ejemplo con el faro, no solamente andas, sino que hay determinados puntos en los que tienes que saltar, tienes que planear, tienes que rodar e incluso tienes que navegar. ¿Cómo sucede todo eso? Vais a tener que jugar al videojuego, lo siento mucho, yo eso no voy a revelároslo porque son momentos de historia muy bonitos y bastante emotivos. Al final son unos cambios que dentro del videojuego acaban dándote otra experiencia radicalmente distinta, ¿no? Lo acabas viendo con otra perspectiva, no se parecen nada al principio al final, y cuando digo nada es nada, o sea, parece otro videojuego completamente distinto, son las fumadas que esta gente se monta en muchas ocasiones, pero bueno, precisamente a modo de ejemplo, no esperéis de este videojuego un Psychonauts 2. No esperéis de este videojuego un Grim Fandango. No esperéis esa clase de títulos porque no lo son. Esta gente siempre quiere hacer títulos distintos. Cuando vosotros ibais a jugar a Psychonauts 2, si es que lo habéis hecho, que espero que sí, ¿vosotros sabíais a qué clase de videojuego ibais? En realidad no, la mayoría de gente no sabía explicar muy bien qué es lo que estaba viendo. Cuando el videojuego aparecía en los eventos era un videojuego al que mucha gente no le hacía caso, porque se quedaba un poco como pensando qué es lo que acababa de ver, qué clase de experiencia. Veía que había plataformas, veía que había puzzles, pero que hay cosas que no le terminaban de cuadrar, hasta que lo vivís, hasta que lo tenéis delante. Cierto es que los agravios comparativos aquí también sobran porque Psychonauts 2 yo lo considero la obra maestra de la compañía. O sea, aquí es que no hay nada que hacer. Ahí es que a nivel comparativo todo lo que venga después va a ser muy difícil de que esté a ese nivel o superarlo, ni más ni menos. Pero es eso, una experiencia distinta, una experiencia que os invito a vivir porque no se la puedo comparar con ningún otro videojuego y de hecho este título puede que a futuro nos sirva para hacer comparaciones con otros cuantos. Pero bueno, id instalándolo ya, que como he dicho antes, no va a durar demasiadas horas y es una experiencia bastante gratificante, bastante divertida y muy emotiva, con un apartado acabado visual muy bonito también. Caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones y por supuesto, disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.